Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Bueno, señoras y señores, buenas tardes para todos. Feliz otoño para todos, que aunque por el calendario empieza mañana, gente que sabe, sobre todo gente de la astronomía, nos dice que hoy a las 19 horas empieza justamente lo que se llama el equinoccio, o sea, equinoccio, noche igual al día, 12 horas para la noche, 12 horas para el día, el sol justo colocado sobre el ecuador, y misma temperatura, mismo tiempo, mismo todo, hemisferio norte, hemisferio sur. Es el día de la unión de los hemisferios, hay 2 por año por supuesto, el otro es la primavera, y esto es realmente encantador. Hoy estamos acá en el Tercer Ojo por Ecomedio AM 1220, este es un espacio radial que busca brindar una mirada alternativa, positiva y no adversarial sobre la realidad, indagando en cada caso sobre las motivaciones y emociones humanas en la vida cotidiana, sin desatender los temas universales. Somos profesionales universitarios de diversas áreas, con años de actuación y con vocación para investigar, compartir y debatir entre nosotros y con figuras invitadas un amplio espectro de temas que incluyen cultura, arte, historia, espiritualidad, innovaciones, deporte y sociedad. Acá estamos, señores, presentes. Este programa es conducido por quien les habla, Eduardo Fabier Duá, y Oscar Cesaretti. Oscar nos ha comunicado que está en una gira de espectador deportivo para una final que se hace de tenis en estos días en Miami. Mucha suerte, Oscar, que ande todo lindo. Juan Carlos Celano tuvo un compromiso profesional y, como decía mi abuelita, primero la obligación y después la devoción. La obligación es ir a trabajar, la devoción es la radio. Osvaldo Di Tulio se tomó unos días de descanso, ustedes saben que estamos muy contentos, que está muy recuperado de su enfermedad, se tomó unos días de descanso en Punta del Este y nos queda el maestro Augusto Weigel Muñoz. Gracias, Augusto, por estar aquí, decinos algo. Algo. Muy bien. Federico Politi la producción, nuestro operador que nos tortura, Gerardo Subirana, y tenemos hoy una visita especial de una persona que hace tiempo que queríamos convocar por muchos motivos. El primero es que es amiga, que es condición para estar en este programa, pero además de eso, es la esposa de Germán Tarico Vera, un gran amigo mío, pero además de eso, ella ha estudiado periodismo, ha terminado periodismo, ha estado en radio, ahora, bueno, muy dedicada a su trabajo y a sus hijos, que son encantadores, pero bueno, se hizo un lugarcito para venir, nos interesa mucho. Gracias, Barbie, por estar acá. Gracias, Eduardo, a vos también por invitarme. Bueno, y por supuesto siempre queremos la mirada femenina, la mirada joven, bueno, otra visión distinta en estos temas. Y hoy empezamos por el otoño, ¿eh? El otoño, que mucha gente dice, el otoño. ¿Qué es esto del otoño? Qué horrible el otoño. Bueno, como vimos, o como vamos a ver, el nombre otoño en realidad significa aumentar, significa abundancia. Hemos dicho ya que la primavera es el primer verde, el verano es el todo verde, el invierno es el no verde y el otoño es la abundancia y se vincula sobre todo a la cosecha. El otoño es la época o que termina o empieza la cosecha de ciertos productos, sobre todo el vino, y entonces esto tiene un sentido de fiesta. Fíjense que, por ejemplo, en Chichén Itzá, en México, ese monumento que se llama, o esa pirámide que se llama El Castillo, tiene una forma tal que en los 2 equinoccios sale la luz del sol, forma un ángulo que
que aparece una serpiente que parece deslizarse de un lado a otro. Esto también, el día de otoño fue el Vendimer, el primer año republicano de la Revolución Francesa, por la vendimia. Y bueno, hay muchas celebraciones de todo el mundo de este comienzo de otoño que, como dijimos, para nosotros es abundancia. Y hoy con una particularidad especial, estamos con la superluna. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la superluna de gusano. Quiere decir que hoy la luna y esta semana va a estar un 30% más brillante y 14% más grande porque alcanza su punto más cercano a la Tierra. No coincidía con el equinoccio desde el año 2000 y no volverá a hacerlo hasta 2030. Así que, señores y oyentes, hoy a mirar la luna, que parecería que quizás pueda estar despejado. ¿Vas a mirar la luna? No, mirar la luna, Eduardo. Bueno, y le vamos a pedir como primer tributo a nuestra amiga Bárbara, algo vinculado a poesía, porque si ustedes se fijan en el programa hoy que hemos mandado, dice un rincón de la poesía. Este rincón nunca lo pudimos hacer hasta ahora porque los ausentes nos los habían impedido, pero aprovechando que hoy estamos Augusto y yo, que Augusto es muy condescendiente y que a mí me gusta y que los tres antipoesía no vinieron, vamos a hacer una poesía del otoño. ¿Qué nos trajiste, Bárbara? Bueno, les leo una poesía. El otoño se acerca con muy poco ruido. Apagadas cigarras, unos grillos apenas defienden el reducto de un verano obstinado en perpetuarse, cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. Se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio súbito ilumina el prodigio. Ha pasado un ángel que se llamaba luz o fuego o vida, y lo perdimos para siempre. Bueno, ¿de quién es este poema? De Ángel González. Ángel González. Bueno, muchas gracias. Con esto inauguramos esta sección. Claro, se nos va el verano, con las cosas que tiene el verano, pero pensamos y hemos preguntado a nuestros oyentes, y quiero preguntarle a Bárbara y quiero preguntarle a Augusto, realmente, si nos pueden decir qué es lo que más les gusta del otoño. No qué les parece el otoño, porque dirían cosas feas algunos que no están de acuerdo con la onda positiva de este programa. Pero bueno, hemos preguntado a los oyentes, a los de WhatsApp, a los de Facebook, con distintas respuestas, y hemos hecho como una lista de cosas que por los cuales a uno le podría gustar el otoño. Yo quisiera preguntarte, Bárbara, vos, preguntarte a Augusto, a cuál se anotan, o si no se anotan ninguna. Por ejemplo, la caída de las hojas y los colores de los árboles. El fenómeno de esa visión natural. Hoy hablaba con un mendocino y me decía, mira, Mendoza, la mejor estación, claramente de todas, es el otoño por esos colores. Para otros, el comienzo de todas las actividades culturales, sociales, deportivas, verse con los distintos grupos de gentes, estar metido de lleno, ¿no? Lo que no nos pasa, claro, en el verano, también les resulta atractivo. Otros, por el tema del campo, dicen, bueno, el campo es la época de la cosecha, suelen ser las épocas de las crías, entonces el campo, esta época es una época de abundancia, como bien dice el otoño. Otros se van por el lado de la temperatura, dicen, mira, no tengo ni el calor que me voy muriendo, que no puedo dormir en verano, ni el frío del invierno, es una temperatura intermedia. Los viajeros, que los hay, no todos, pero hay gente que le gusta viajar dentro del país, al exterior, dicen, mira, el otoño es la época de los mejores precios, es la época de baja hotelera, de baja de compañías aéreas, y también no hay tanta gente, con lo cual uno está por ahí más cómodo en ciertos lugares. Y después algunos poéticos dirían que el otoño tiene una nostalgia, que nos envuelve y nos da la oportunidad de meditar y reflexionar. Bárbara Braschi, yo te pregunto, ¿qué es lo bueno del otoño para ti? Yo de todo lo que nombraste, y cuando me acuerdo que me lo habías preguntado, me quedo con los colores y las caídas de las hojas. Es algo que no lo ves en otra época del año, no sé si por
sobre todo cuando uno va, yo solía remar cuando era joven en el Tigre, y los colores son ¿Es lindo únicos. el Tigre en otoño? Ah, es bellísimo. Para mí es las mejores. Se disfruta, ya sea, como también lo dice ahí, un poco por las temperaturas, pero la mezcla de los dorados con los verdes es bellísimo. Realmente, Y mientras a mí uno me rema encanta. puede ir contemplando Sí, claro. eso, o tiene que estar muy No, concentrado. no, si te metes en los canales pequeños y angostitos, sí, no en las partes anchas, pero cuando vas remando por los pequeños canales y ves todos esos colores, es realmente una obra de Dios, pues bellísima. ¿Y vos bellísima. qué tipo de embarcación tenías? No, alquilamos en el boating, bueno, el Tigre Sí. Boat Club, un pequeño bote de remo ¿Casa? para 2 personas. No, remo para era 2 personas. un bote, Sí, un bote para dos. Sí, Mirá sí. qué bueno, ibas con Germán. Qué grande. Mirá si me decís, no, era otro novio. Bueno, es el oficial, Germán. Muy bien. Augusto Weigel Muñoz, estimado, decime algo que te guste del otoño. Y si no te gusta nada, inventa algo, porque el programa busca lo positivo. Hay que buscar lo positivo. Claro, buscarle lo positivo, a ver. Sí, el colorido de las plantas me encanta, cómo cambian las hojas de color. Hay algunos árboles que inclusive adoptan unos colores rojizos que son Bellísimo. hermosísimos. Y aparte, en mi caso, tiene la ventaja de que en el otro lado es la primavera. Y es la oportunidad que tengo de ver a mis nietitos ingleses y disfrutar de ellos. O sea que el otoño, que por otro lado tiene la gran ventaja... Claro, sos hombre de los dos hemisferios. Sí. Vos sos hombre del equinoccio, en Sí, realidad. yo soy del equinoccio, sí. Tiene la gran ventaja de que no hay sed del calor, no hace frío, tanto frío. Sí, por eso, para viajar, vos estarías también en el, digamos, en el 4, no hace calor ni frío y se puede viajar sin congestionamiento. Claro, y aparte ¿Y aprovechás bajas de precios y eso? Los días no son tan cortos como en invierno. Claro. No, yo no voy a comprar nada. No, pero digo tarifa, pasajes o eso es relativo. Hotel. Como dice Osvaldo... ¿Vas a hotel ahí o te vas a Sí, voy a hotel, aprovechar pero vivienda familiar? Voy a hotel, pero en este próximo viaje no sé, porque tengo conflicto con mi hija por esa razón. Pero, como dice Osvaldo, a quien le mando un afectuoso saludo, lo más barato es el viaje, el pasaje en avión. Es verdad, Sí, es verdad. Después te Que gastás la vida. te cobren Claro. $900 o Claro. gasté Sí, 1.300, el doble. no hace está. diferencia. Es verdad. Y Salvo las- que sean varios, ¿no? Y Bueno. depende allá de los hoteles. Últimamente he observado que en España los hoteles, sobre todo en Madrid, que es una ciudad que me encanta, nos encanta a varios de los amigos, están cada vez más caros los hoteles, porque parece que en esta época, que empieza más o menos abril, mayo, que empieza la primavera y vamos rumbo al verano, la afluencia de turistas en España es extraordinaria. Debe ser porque es muy barata y aparte porque Claro. es un país hermoso. Pero, Y transitable, seguro, es una cosa muy linda. sí, realmente. bueno, Madrid es, bueno, todas las muy ciudades, ¿no? Pero Madrid es Es muy una lindo. ciudad encantadora. Bueno, Augusto, muchas gracias por esto. Vamos a ver qué nos dijeron. Nosotros tenemos dos grupos de oyentes, los oyentes del WhatsApp y los oyentes del Facebook. Los del WhatsApp nos dijeron, Marisa nos dijo, "Bueno, me atrae la caída de las hojas y que no hace calor ni frío. Bien. Marité dijo, en mi caso me gusta más la primavera y el verano. Acá parecía que nos venía en contra. Pero dice, pero todas las estaciones tienen su encanto. Creo que de elegir me inclino por el comienzo de todas las actividades culturales, sociales y deportivas. Esto, la respuesta también habla de lo que ahí tiene uno en la cabeza, ¿no? Que le gusta, que no le gusta. Rosana dice, bueno, amo que sea el mes de mi cumpleaños. Y más este otoño que cumplo 50 años y entro en nueva década. Bueno, muchas felicidades, Rosana, para vos. Él que nos dice que todo lo que le preguntamos está de acuerdo. José Luis dice que es un buen momento para emprender actividades. Liliana se queda con el tema de la caída de las hojas. A algunos les gusta, me decía, pisar las hojas y El ruido. sentir ese cric cric, ¿no es cierto?, de la hoja caída.
Y bueno, Aide nos dice, el otoño sin duda nos trae melancolía, vivir en un lugar donde hay hermosos bosques resulta fascinante, el colorido de las hojas de los árboles, la gama de colores, etcétera. Aide vive en Tierra del Fuego, entonces está muy vinculada a todos esos bosques tan lindos que hay allá. Gracias, Aide. Rubén nos dice caída de los ojos y comienzo de actividades. Sergio, caída de las hojas y los colores. Claudio también los colores. Bueno, y se anota un poquito en todo. Y dice, podemos observar la maravilla de tener los 4 climas, ya que en otros países siempre tienen la misma temperatura. Esto es verdad, ¿eh? Esto, Es verdad. Gracias, Claudio, por la reflexión, es cierta. A veces no lo valoramos. Generalmente muchos países tienen 2 climas, ¿no? O sea, muy frío, calor, o lluvia, Sí, ¿viste? lluvioso y seco. Lluvioso y Sí. seco, ¿no? Cuando uno va subiendo, te dicen, vos decís verano, invierno, otoño, no, te dicen, ¿es lluvioso o es seco? ¿No? Es curioso Quito, porque Quito, claro, está justo en el medio. Claro. Pero ellos siguen al del norte, siguen a toda la tradición del norte, entonces ahora están festejando la primavera. La primavera. Bien. Lucía dice, hermoso el otoño, también conservar las semillas para la próxima siembra. Lo que más le Claro. gusta son los colores. Lucía es mi suegra, que como todo pariente tiene obligación de contestar estas preguntas. Otra Lucía está también con la caída de las hojas y la cosecha. Gabriel, que no hace ni frío ni calor. María Laura, también la parte de la naturaleza. Le encanta el otoño, dice la llovizna, que invita a soñar y a disfrutar. Mira qué bueno, ¿eh? María Laura es de Chaco. Natalia. Ahí es muy benévolo el otoño, en esa zona en el nordeste, porque el verano es atroz. Claro, el otoño es una bendición, después Sí, del verano. Claro. 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 Dice Natalia, lo que más me gusta es oír y sentir el pisar de hojas secas en el suelo y ver caminos con árboles de diferentes colores. Y termina Claudio diciéndonos que la caída de las hojas, pero también la oportunidad de meditar y de reflexionar. Gracias a nuestros amigos del WhatsApp, nuestros amigos del Facebook, que andamos muy bien con el Facebook de la radio, con 1300 oyentes. Angélica nos dice, el otoño tiene sus días que descomprime el calor y la humedad, los climas cambiaron, ayuda a varias cosas, la caída de las hojas, hace ruidito, animales que van a parir, no sufren tanto el calor. Bueno, gracias Angélica. Griselda le fascina por la variedad de colores. Laura, el cambio de clima acá en el norte, porque Laura vive en la Mesopotamia. El otoño, la magia de colores, nos dice Alicia. Adrián también las hojas. Algunos se inclinan por las 5, que era la meditación. Los Sí. colores, la serenidad para las actividades, el ni calor ni frío, cambio de estación, diversidad de colores, nos dice Élida, nos dice claramente diversidad de colores. Analía 1 y 2, o sea, también el tema del comienzo de actividades y nací en otoño y amo esta estación. Inés todas. El clima, María nos dice que el clima que no hace ni frío ni calor, le encanta el otoño. Los colores, bueno. La mejor estación nos dice Beba. Bueno, oyentes, muchas gracias por esto. Hemos tratado, intentado y logrado de alguna manera verle lo bueno que tiene esta estación y nos proponemos, por supuesto, disfrutarla. Bueno, ahora tenemos otras cosas para ir viendo. No sé si querés empezar, Bárbara, como invitada especial y de honor con este tema de San Patricio. Hemos tenido hace pocos días la fiesta y bueno, contanos algo de esto, por favor, a ver qué te parece. ¿No? El domingo fue 17 de marzo, día en que se festeja San Patricio. Estuve leyendo un poquito cuando me sugeriste esto, Eduardo. Y bueno, San Patricio era de origen romano-bretón y provenía de una familia católica, pero en el año 403, cuando él tendría aproximadamente 16 años de edad, cae prisionero de pirata junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavos a un pagano del norte de Irlanda, y ese pagano se llamaba Milcom.
Te lo nombro porque después hay un hecho con este pagano. Es 400 y pico. 403. Vikingos todavía no había, No, estaban los piratas, celtas ahí. claro. Bien. Claro. San Patricio, quien lo toma como esclavo, le sirve cuidando las ovejas. Él trata de huir en varias oportunidades, pero bueno, sin éxito alguno. En ese tiempo de esclavitud, de trabajo rudo, de sufrimiento, comienza toda internamente él, ¿no? Una etapa de espiritualización, digamos, ya como una preparación de todo lo que va a ser su futuro de evangelización en Irlanda. Él dice que hasta ese entonces no conocía al verdadero Dios, pero como dice él, oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe y mi espíritu se conmovía y se inquietaba. Me sentí impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día y otras tantas por la noche. Él estuvo cautivo, o esclavizado durante 6 años en la tierra de Irlanda. ¿Lo hacían cuidar ovejas? Ovejas. Qué grande. Uh-huh. Un pastor cautivo. Hay un libro, perdón, Sí, claro, claro. que se llama El esclavo, de Vasijas Singer, Uh-huh. el único premio Nobel que escribió en yiddish, Ajá. Mira. que era está ambientado en Polonia, en la época que todavía, en una de las tantas que estaba dominado por Rusia, Uh-huh. y el personaje era un esclavo de los nobles polacos que vivía en la montaña cuidando las ovejas, se pasaba todo el tiempo cuidando las ovejas, y para no perder su condición humana, Sí. escribía en las piedras lo que recordaba de la Biblia. Ese libro se lo recomiendo porque es un canto a la vida, una cosa maravillosa. Es como la fe en una situación de adversidad es tu fuerte, ¿no? Qué interesante, qué bueno. Gracias, Augusto. Bueno, él en esos 6 años, en tierra de Irlanda, y de haber rezado mucho a Dios para que lo iluminara sobre su futuro, sueña que una voz le manda a que huya y que llegue hasta el mar donde un barco lo iba a recibir. Se levanta, huye, camina más de 300 kilómetros para llegar a la costa, encuentra al barco, pero el capitán se niega rotundamente a llevarlo. Qué tremendo. Pero, de vuelta a la fe, después de mucho orar, con fervor, el capitán accede a llevarlo hasta Francia. Después ahí, durante el viaje a Francia, surgen un montón de vicisitudes, que el capitán mismo le pide que le rezara a su Dios, porque eran todos paganos, que le rezara a su Dios para salir de esas situaciones de peligro. Es la fe en el momento de la tempestad, digamos, bien marcado. Bueno, después los biógrafos de él, no hay certeza, dice, respecto al orden de los acontecimientos que se producen a partir de ahí, pero dicen que Patricio pasó varios años en Francia antes de comenzar a realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Hay datos ahí confusos y a veces contradictorios de los primeros biógrafos, pero la tradición afirma que comienza su evangelización en el norte, en la misma región donde San Patricio había cuidado del ganado y oraba cuando era un joven esclavo. Y cuentan que cuando el amo, este tal Milko, se entera del regreso de Patricio convertido en un venerado predicador, se puso tan furioso que prende fuego su propia casa y él, Milko, queda en medio de las llamas y es el lugar donde muere. Qué bárbaro, ¿no? Y ahí surge también, en esta evangelización en Irlanda, lo que lo caracteriza a San Patricio, que es el trébol. ¿Y cómo surge esto del trébol? Dice que él para evangelizar utilizaba un lenguaje sencillo y que, por ejemplo, para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, les presentaba una hoja de trébol, diciéndoles que así como esas 3 hojitas formaban una sola verdadera hoja, así las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaban un solo Dios verdadero. El pueblo lo escuchaba con mucha atención porque decían que lo que, más allá de la buen recurso didáctico, claro. Querían entender. Tenía muchos enemigos, como ser los representantes de los dioses paganos, que eran los que más contra hacían a San Patricio, pero lo que él a quienes instaba a convertir era evangelizar a los jefes.
Y de esta manera, aparte de convertirlos, conseguía el amparo de muchos jefes poderosos en momentos de dificultades y peligros. Y leí una cosita que vos dejaste acá, Eduardo, respecto a eso, que hablaba de evangelizar a los jefes, que lo leí hace un ratito, que en San Patricio, que fue el obispo misionero, el primer milagro, que es convertir a la mayor parte de Irlanda, es conocido por las 33 resurrecciones que llevó a cabo. Y una de las más importantes fue la de la princesa Dublina, la que más tarde da por nombre a la ciudad de Dublín. Luego de haberla ahogado en el río, mandó a buscar a Patricio, que en el nombre de un dios desconocido traía gente de la muerte. San Patricio accede a esa petición, Dublina revive y el rey le promete que en agradecimiento toda la ciudad sería bautizada con la nueva fe. Y hoy es el santo patrono de Irlanda. O sea, el mismo, por eso acá lo explicaban. Qué extraordinario, resucitaba gente. Entre ellos a la hija del rey, a Dublina, que después lleva el nombre. Y él estuvo muchas veces, amenazado, lo trataban de matar, sobre todo los paganos, pero Dios milagrosamente siempre lo libraba de esa muerte. Uno de los casos es en un incidente que ocurrió en Misión con su cochero Odrán. Odrán insiste en reemplazar al santo en el manejo de los caballos que tiraban del coche, y por consiguiente fue Odrán quien recibe el golpe mortal de una lanza que estaba destinada a quitarle la vida a Patricio. Y, por último, así no los aburro tanto desde lo espiritual, dicen que un sábado santo, cuando el santo enciende el fuego pascual del cirio pascual, que es la vela que se enciende para el comienzo de la Pascua, se lanzaron los paganos con toda su furia a apagarlo, pero no lo lograban. Entonces uno de ellos exclamó y dice: el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Y se alejaron. Y la frase del mago se cumplió, ya que la religión católica se extiende de tal manera en Irlanda que hasta el día de hoy sigue siendo un país católico. Muy fuerte, claro. Toda esta es la historia, la parte biográfica del santo, y después viene por qué festejamos el 17 de marzo, que es la fecha en que él muere. Si bien surge en Irlanda, después todo esto se va extendiendo a distintos lugares, Londres, ciudades como Cambridge, Montreal, Boston, Filadelfia, París, y llega hoy, que vos me comentabas, a la Argentina, alrededor del 2009. 2009, aparentemente, viene esta tradición, y claro, viene de verde, porque Irlanda es la isla verde, a pesar que parece que la túnica, la representación de San Patricio eran en azul, pero quedó el verde, quedó el trébol, por supuesto, famoso de este milagro, y quedó la vinculación con la cerveza, ¿no es cierto? En Buenos Aires se ha festejado mucho en los pubs, con cerveza, con fiestas, una tradición linda, agradable, de un origen religioso, no se pueden quejar, no es Halloween, es un origen, llamémosle bien católico, ¿no es cierto? En esa época todavía no había ningún cisma, y así quedó Irlanda católica, y una cosa linda. Si les parece, iríamos yendo ya para nuestro intermedio. Claro, ¿qué tema se nos podía ocurrir para un comienzo de otoño como es hoy? Y esta extraordinaria canción llamada Tonada de Otoño. Realmente es un placer escucharla. Adelante, señor director, por favor. Otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle la diosa a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonabas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido. Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. Señores y señores, buenas tardes, casi noches. Seguimos con nuestro programa El Tercer Ojo por AM1220. Recuerden que tenemos teléfonos para llamarnos 4325-1220 o el contestador de 5254-2353. Bueno, en este otoño tan lindo que nos encanta y que hemos venido hablando, tenemos en la agenda alguna tradición popular. Acabamos de hablar de San Patricio, el santo, el religioso, el milagroso, con sus milagros de resurrección y su gran, digamos, conquista católica, llamémosla así, de Irlanda. Y hoy nos vamos en este tramo a otra religiosidad popular. Contanos, Augusto, de qué se trata. Sí, el gauchito Gil, el gauchito Antonio Gil, no sé por qué trajimos ese tema hoy particularmente, no tiene nada que ver, no fue una intención de confrontar con San Patricio. Bueno, pero es lindo conocer los dos lugares. Los correntinos tienen una imaginería muy interesante, realmente es una tierra plagada de leyendas, de aves, de pájaros, de gauchos, hay muchos gauchos famosos, pero este particularmente se ha hecho tan famoso que hasta casi le diría que tiene un culto propio que se ha extendido por toda la Argentina. Por casualidad encontré una revista de Todo es Historia, un artículo de Alberto Salas, que muy, muy ilustrativo, muy completo, y encuentra algunas causas en la difusión de este culto. El gauchito Gil era un gauchito que andaba ahí por el campo, aparentemente los padres eran uruguayos, pero en aquella época, en 1840, qué sé yo, el Uruguay y el litoral estaban muy integrados. Están tan integrados que creo que alguna vez les he comentado que la Armada uruguaya se fundó en la ciudad de Goya. Y que en algún momento Entre Ríos, Corrientes, que era Corrientes y Misiones, y Uruguay formaron un estado independiente, o por lo menos autónomo de la Confederación, cuando estaba Artigas. Exacto.
Bueno, sí. y este gauchito estuvo ahí en algunos entreveros y un buen día, en la zona donde él se vive o vivía, que era la zona de Mercedes, es zona de tradición literal. Liberal. ¿Dónde queda Mercedes? Mercedes queda en el medio de la provincia. En el medio, no queda ni sobre un río ni sobre el otro. Queda cerca del río, queda cerca del río Corrientes. El río Corrientes desagua el estero de Liberá y desemboca al sur de Esquina. Toda esa zona sur de la provincia es el Payubre, que era de tradición liberal, del Partido Liberal. Allá había durante años dos partidos, el Partido Autonomista, que era más popular, que era en el norte, y el Partido Liberal, que estaba en el sur. Más aristocrático, digamos. Sí, más aristocrático. Les podría contar anécdotas increíbles sobre el tema, pero bueno. Y Gauchito Gil escribía al Partido Liberal. Claro, después de la guerra del Paraguay, andaban ahí sueltos, se fueron formando. Siempre había enfrentamientos y... O sea, ¿de qué año hablaríamos? Perdona, y estamos que no hablando tomé. de más o menos después de la guerra del Paraguay, o sea, después de 1870, ¿no es cierto? Ajá. Lo quisieron convocar para pelear contra el otro partido, es una lucha intestina de la que Corrientes tuvo unas cuantas y la Argentina tuvo, desgraciadamente, muchas más y muy, muy cruentas. Y él no quiso, se retobó, lo consideraron desertor. Hay varias leyendas sobre cómo murió, pero la más corriente es esta. Lo colgaron de un árbol, como se cuelga normalmente a esta gente, cabeza abajo, y lo degollaron. Pero antes de que lo degollaran, antes de que muriera, le advirtió o le prometió al verdugo de que su hija enferma se iba a curar cuando lo volviera a su rancho. Y esto fue lo que desató aparentemente la leyenda y de la poderes. Devoción de que era milagrero. Después fue derivando en una especie de Robin Hood moderno, pero le han asignado historias diversas. O sea, ¿no milagros posteriores, pero historias en vida también. Pero le hacen promesas de toda índole. Ustedes tendrían que ir, realmente. Ahora, Augusto, vale la pena ir al santuario. Te consulto, ¿la vida de él tiene distintos pasajes de leyenda interesantes o solo es el tema de la muerte, la curación claro, del verdugo, la hija del verdugo? Le van asignando pasajes interesantes. Le van asignando de que él era un defensor de los pobres. Interesante el tema, porque este autor que acabo de mencionar, Salas, dice que la difusión de del culto al Gauchito Gil, que no es un culto religioso, pues le piden cualquier cosa, no le piden milagros, le piden cosas mundanas. Que le vaya bien la vida. ¿Entendés? Está fundada en que el santuario queda en el eje bioceánico por donde pasan todos los camiones del Mercosur, que va del Atlántico al Pacífico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es muy interesante y a raíz de lo que me comentaste vos, es que en Corrientes había se habían instalado muchos curas del tercer mundo. El Monseñor Devoto, que era el obispo de Goya, que tenía jurisdicción en la zona de Mercedes, era tercermundista, era un hombre sabio en primer lugar, vamos a hablar. En segundo lugar, era un hombre santo. ¿No? Pero bueno, su vocación y la vocación de estos curas que había llevado era más comprometida era en lo muy social. comprometida con la gente humilde. Y como Corrientes tiene una infinidad de santos que no son del calendario romano, santos profanos, digamos. Sí, santos profanos, San Baltasar, San La Muerte, Santa Librada. Claro. No, hay montones, y hay algunos que inclusive a través de los años la Iglesia Católica ha ido tratando de contemporizar, como hizo en todo el mundo, ¿no? Tanto que San La Muerte, que es famoso, que alguna vez creo que hablamos de eso, es una tradición poco gestada por los jesuitas en la época por lo menos se lo atribuyen a ellos, en la época de la
¿cómo se llama? De las misiones jesuíticas. Sí. Bueno, como un sincretismo religioso. Sí, entonces, tanto que le han hecho, una vez le hicieron un homenaje en el año 2000, yo no me acordaba, pero no, si me permiten, le hicieron el obispo de Goya autorizó que le hicieran un homenaje a Gauchito Gil en la iglesia. Bien. Dios, Bueno, en Mercedes, ¿no? Está bien, es una forma de traerlo, ¿no? Pero de mirá, sumarlo. Mirá cuál es el fundamento de que sumarlo. transcribe esta nota. Se dice que fue un hombre bueno, que compartía lo que tenía, que no aceptaba la injusticia, que se negó a pelear contra sus hermanos, que esto es lo que le causó su muerte, y que fue degollado por gauchillo y desertor. Entonces, esto lo dice el obispo de Goya en el año 2000. No es Devoto, obviamente. Devoto murió desgraciadamente en un accidente. Tengo un gran amigo que era el chofer oficial de Devoto, lo llevaba de un lado para otro, un comerciante. El único día que no lo llevó él, murió Devoto en un accidente. Se lamentó mi amigo hasta el día de hoy. Y han pasado más de 30 años, ¿no? Bueno, y ustedes habrán visto en todos los caminos de la Argentina en todos. Hay santuarios. ¿Recomendás este culto, Augusto? ¿Recomendás este culto? No, vos sabés que ¿Vos lo tenés, culto en lo personal? Vos sabés que yo cultos solo hago a la amistad y a la familia, nada más. Pero la gente que tiene este culto a Gauchito Gil, ¿te molesta o te parece respetable? ¿Cómo me va a molestar? Eso, al contrario. Respetable. No me molesta nada, ni que la gente crea en lo que quiera, porque realmente... Yo le comenté a este programa a una persona de Corrientes que íbamos a tratar a Gauchito Gil, me mostró la muñeca y me mostró como unas tiras que tenía de tela, como una pulserita de tela, de esas que se ponen por ahí la gente. Dice, esto es por el Gauchito Gil y no me lo voy a sacar mientras viva. Y yo le digo, ¿y cuál es la promesa? No es ninguna promesa, esto es simplemente... Yo no quiero una promesa a cambio de nada, yo creo en esto y lo tengo acá. Este autor que les mencioné recoge una opinión que yo ya la había escuchado hace muchos años de un filósofo italiano, que estaba explicando por qué el incremento de la religiosidad en el mundo. Y es que es tan grande la decepción que hay con relación a los sistema de gobierno. Y a la modernidad, a la posmodernidad es decepción. Es el fracaso del modelo. Exactamente. Entonces, la gente busca algo. Busca sentido, sobre todo, ¿no? Lo que se busca es sentido. O por lo menos un respaldo espiritual. Eso da sentido. Y bueno, el Gauchito Gil, aparentemente a mucha gente le da esa calma espiritual, por decirlo de alguna forma. Pero los esvotos que tienen, la promesa que le hacen. Yo he tenido la suerte de ser testigo activo de una peregrinación de la Virgen de Itatí. Te pregunto, Augusto, como en otras religiosidades, ¿hay alguna industria atrás de eso en el sentido de que alguien administra las cosas que se regalan, como hay en muchos santuarios y en muchos lugares no se difunta correa? ¿No? Hay lugares de religiosidad popular donde la gente se desprende de cosas o hace donaciones, y hay alguna fundación, institución, con o sin fin de lucro, buena o mala, de buena gente o de no, que eso lo recicla de alguna manera, le da un canal. En el caso del Gauchito, ¿hay alguna...? Yo lo desconozco, pero tengo un prejuicio porque... Si yo quisiera, por ejemplo, donar plata al Gauchito Gil, tendría que conectarte ¿a qué cuenta se lo mando? Tendría que ir al santuario, andar al santuario. Y ahí hay una cuenta, un buzón, ¿qué hago con eso? Hay una página, tiene una página web. Está bien, le mando una transferencia a la página. Pero te voy a hacer por pago fácil. Que te va a explicar un poco mi punto de vista sobre estas cosas. Gordon Childe escribió un libro, un arqueólogo inglés, escribió un libro hace muchísimos años, que creo que se llama ¿Qué es lo que aconteció en la historia? Decía, el Dios era el miembro más rico de la comunidad, porque el Dios se personificaba en la antigüedad. Estamos hablando del antiguo Egipto. Sí. ¿Por qué? Porque era el más faraón rico. Era el Dios. Y entonces, bueno.
Y la Pero estatua era el dios también. Exactamente, La la estatua estatua era era el el dios. dios. Entonces, No era una representación, era el dios. le llevaban ofrenda, normalmente los frutos de la tierra, entonces Claro. tenía semilla, después las prestaba. Ajá. Cuando había necesidad, la prestaba. Y los sacerdotes, dice Gordon Child con ese humor inglés tan característico, dice, indicaban cuál era el regalo que satisfacía o que podía satisfacer al Dios cuando le devolvían las semillas que le había prestado. Dice que quizás sería considerado en la actualidad como usurario. Está bueno. Y bueno, y un poco yo creo que tras la inocencia de la gente que busca y que cree, y más que la inocencia, la ingenuidad, pero no la ingenuidad concebida como estupidez, sino ingenuidad de pureza de sentimientos que tiene la gente De estar que dispuesto a creer en algo. que cree en las Esa cosas. ingenuidad. Está bueno. Esa ingenuidad, Está bueno. eso hace que alguna gente se abuse. No digo nada relacionado concreto con relación porque yo desconozco el Gauchito Gil, pero bueno, es una historia interesante porque involucra a mucha gente y tiene muchísimos devotos. Es más, termino con esto, la fiesta que es los primeros días de enero, que fue la época que murió, que se conmemora el santo, al santuario van casi 1 millón de personas, si no más. ¿A qué edad murió? ¿Se sabe? No tengo ese dato, no. Bueno, vamos a seguir el tema porque este Gauchito Gil me va a dejar sin el viaje al Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos es un lugar fascinante, como ustedes saben, es el extremo sur de América del Sur, se acaba el continente. En realidad el cabo no es un cabo, es un conjunto de islas donde después ya no hay nada. Hay agua hasta la Antártida, en lo que se llama el pasaje de Drake. Claro, ¿quién va al Cabo de Hornos? Yo hice una consulta en Facebook, WhatsApp, nadie fue jamás al Cabo de Hornos, porque ¿cómo se te puede ocurrir al Cabo de Hornos? Bueno, la forma de ir al Cabo de Hornos es porque vas para otro lado y pasás por el Cabo de Hornos, como ocurre con estos cruceros que hacen Buenos Aires, Chile, hacen la Patagonia y pasan por ahí, bueno. ¿Hay algo en el Cabo de Hornos? Sí, hay una casa, vive una familia, una especie de Robinson, una familia chilena, ustedes saben el Cabo es chileno, una familia chilena de papá, mamá y un hijo de 6 años, y una vez por año hay un cambio. Tienen opción ellos de volverse al continente o de quedarse ahí hasta 3 años en total. Así que bueno, hay un faro, un pequeño faro, no los faros que imaginamos nosotros, esos faros largos y con altos y con distintas franjas, sino esos faros chiquitos pero que realmente iluminan. El Cabo de Hornos es la zona más peligrosa del planeta. Para la navegación equivale al Himalaya. Se han hundido muchísimos barcos. Es una zona, además, que se considera una zona protegida. El nombre de Hornos en realidad es una desviación de Horn, H-O-R-N, que era el pueblo de los navegantes holandeses que lo descubrieron y que lo bautizaron. Digamos, ahí termina, por supuesto, el continente. También es una reserva mundial de la biosfera, entre los 482 sitios privilegiados declarados por la UNESCO por alguien. El Cabo estuvo muy de moda en época del descubrimiento del oro en California. En 1842 venían los barcos del Atlántico hacia el Pacífico y pasaban por ahí. Ustedes dirán, ¿por qué no pasaban por el estrecho de Magallanes? Bueno, había a veces razones políticas y de otro tipo. Por ahí pasaron muchísimos barcos hasta que se inaugura el Canal de Panamá, por supuesto. Ahí se acabó toda esa zona en cuanto a tránsito, se acabó. Pero hasta que eso pasó, hubo enormes naufragios. Es un cementerio marítimo. Hubo cosas horribles, hay 3 barcos horribles. Por supuesto, los barcos que perecieron ahí fueron, no sé, 800 veleros, bueno, cosas de esas. Pero barcos importantes y graves, está el hundimiento de un barco español San Telmo en 1819, que había salido de Cádiz, iba para el Pacífico, y ahí se perdió la nave y se perdieron 632 personas. Luego Chile había vendido a la Argentina un barco llamado Higgins, que lo manejaba un capitán Enrique Covet, iba para Buenos Aires para entregarse. En 1826
se hundió con la tripulación y pasajeros, porque llevaba pasajeros como si fuera un crucero, 600 personas al agua. Y también Chile tuvo otro naufragio importante en el año 1859, el bergantín Pizarro, se dirigía hacia Valparaíso. Este barco nunca se encontró y murieron ahí 50 personas, con lo cual es un lugar horriblemente, es tan horrible que los que han atravesado navegando, no claro los pasajeros, pero los capitanes que han atravesado navegando este Cabo de Hornos han formado una asociación internacional de caponiers, carperos, no sé qué sería, son todos los que atravesaron este cabo y entonces ellos tienen una insignia que es un aro de oro en la oreja. Si vos tenés un aro de oro en la oreja, vos sos uno de estos carponiers y tenés ciertos privilegios. Si además de haber pasado por Cabo de Hornos, pasaste por el Cabo de Buena Esperanza de África, te podés poner el otro aro en el otro costado. Pero también estos señores, si tenés un aro, podés poner un pie sobre la mesa en una reunión. Y si tenés los dos pies sobre la mesa. O sea, hay como un culto a la bravura de esta gente que ha atravesado esto. Modernamente hay regatas que hacen el Cabo de Hornos. Ahí está, por ejemplo, la Vendée Globe en 2017, Volvo Ocean Race, Barcelona World Race, bueno, el Trofeo Julio Verne, varias regatas que se corren y hay que pasar por ahí. Es un gran desafío. Pero yo quiero llegar a algo que me pareció muy interesante y con esto terminamos este ciclo, que es algo que está escrito en el Cabo de Hornos. En el Cabo de Hornos hay una leyenda, en una piedra, a mano. Y la leyenda dice, a ver si la tengo literal. Aquí termina el dominio de la República Argentina. Primer párrafo. En la isla de los Estados, en aquel momento Puerto Cook, se socorre a los náufragos. Año 1863. Firmado Capitán Luis Piedrabuena. Y yo quiero hacer un párrafo de Luis Piedrabuena, porque Luis Piedrabuena, poco considerado en la historia, fue un hombre extraordinario. En primer lugar, nace en el año 33, el mismo año que nos usurpan las Islas Malvinas, en Carmen de Patagones. ¿Ustedes recuerdan que Carmen de Patagones era el sur de Argentina? Había sido fundado durante la colonia y hasta ahí llegaba el país. Y es más, a Carmen de Patagones se llegaba en barco, por supuesto. Es más, los brasileros en la guerra con Brasil no fueron a bombardear Carmen de Patagones, pero la ciudad resistió, no pudieron bajar. Bien. Nacen. Resulta que cuando era niño, un capitán, ese era el momento de los grandes pesqueros que venían del norte, venían de Estados Unidos, Inglaterra, a pescar ballenas al sur, ¿no? El Moby Dick es de esa época. Entonces, un capitán de un pesquero Lemon, a 20 millas de la costa, encuentra una balsa con un niño muy débil. Era este muchacho, Luis Piedrabuena, que de niño ya salía a navegar. Lo recoge, lo lleva, andan de acá para allá, le enseña muchas cosas, él va acá, va allá. Bueno, la cuestión que después se hace amigo de otro gran capitán de ballenero, Smiley, y Smiley se lo lleva a Nueva York en el año 54. Estamos hablando que Piedrabuena tenía 22 años. Se lo lleva 2 años a Nueva York a estudiar náutica. Vuelve de Nueva York y ahí entonces se dedica a recorrer la costa argentina, salvando naufragios, afirmando la soberanía argentina, negociando con los indios tehuelches el reconocimiento, salvó todo, incluso la expedición esa de Gardiner, que quedan todos muertos, él la recoge. En un momento naufraga en medio de la nada y con los pedazos de su barco se hace un botecito que le puso Luisito en honor a su hijo que había muerto antes de tiempo. Y bueno, él realizó una serie de travesías, realizó una serie de salvatajes, era comerciante, en algún momento al final de su carrera lo nombran en la Armada con un cargo
honorífico. Y bueno, el gobierno le reconoce y le regala la isla Pavón, que es una isla del río Chubut, y la isla de los Estados, donde él ahí hacía obra. Y bueno, una vida realmente extraordinaria. Al final, en 82, Roca lo confirma efectivamente como teniente coronel de la Marina de Guerra y muere en el año 1883. O sea, todavía no tenía 50 años. O sea, fue un niño, un joven. Vemos la foto, nos parece un viejo, pero en realidad era un hombre joven. Y bueno, él fue el que estaba ahí en toda época de lucha de soberanía. No nos olvidemos que el tratado con Chile es de 1881 y después hubo problemas de cumplimiento. Y bueno, antes de eso él afirmaba la soberanía argentina porque no había ciudades, no había pueblos, no había nada en la Patagonia. Él afirmaba, fundaba pueblos, caseríos, ayudaba a náufragos. Realmente me pareció una historia lindísima, extraordinaria, y creo que tenemos que darle a Luis Piedrabuena nuestro homenaje en este momento del Cabo de Hornos. Y nos vamos entonces del Cabo de Hornos con esa sensación de haber visto además el encuentro en los océanos, que es extraordinario porque el agua no se mezcla, tiene distintos colores. Es una zona que ves el mar más o menos calmo el día que estamos, pero el barco se movió muchísimo. Hay viento de 150 kilómetros por hora. Realmente un lugar, cementerio de barcos. A la salida, cuando ya volvíamos, vimos un barco ahí encallado que se iba poco a poco haciendo pedazos. Bueno, señores, nuestro tercer ojo estaría terminando ahora. Nos va a seguir un excelente programa Asterisco con José Calero, al que le damos la bienvenida. Gracias, por supuesto, Barbie, por estar. Gracias, Augusto, como sobreviviente del equipo del tercer ojo. Y nos vamos a ir ahí con como corresponde, con algo de música celta, de Tris Kells en San Patricio Andro. Adelante, señor director, gracias, buenas noches y vean la luna esta noche, por favor.